¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro podcast La ciencia detrás de tu sonrisa. El día de hoy tenemos a un gran invitado, excelente doctor y excelente docente también, el doctor Daniel Paredes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Serra, por invitarme aquí a tu espacio. No, gracias a usted por asistir. Y bueno, doc, ya tenía mucho tiempo sin verlo. De verdad me da muchísimo gusto. Ya hace pues unos añitos, unos ayeres. Y bueno, doc, dentro de su especialidad, ¿nos puede platicar un poco a qué se dedica, qué especialidad tiene, por favor? Claro que sí. Yo soy odontólogo de profesión Ok, y soy cirujano maxilofacial. Hice la especialidad de cirugía maxilofacial después de la carrera. excelente, doc. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir poco a poco con la plática, nos vamos a ir desenvolviendo. Y primero, doc, ¿por qué eligió odontología? Híjole, es una historia chistosa. Creo que viene desde familia. Mi hermano entró a medicina. Ok. Él es más grande que yo y yo no quería estudiar lo mismo que él. A mí me llamaba también la atención medicina. Muy Al bien, al yo no querer estudiar lo mismo que él, lo único que me queda parecido es la odontología. okey, Y esto también influyó a que tengo, una tía, que es mi madrina, que era odontóloga, entonces nunca me dio miedo ir con ella, y fueron cosas que se juntaron que me hicieron decidirme a estudiar odontología de primera instancia. Entonces, okey, doc. aparte una motivación de mi tía y otra que, aunque yo quería medicina, pues no quería hacer lo mismo que mi hermano, Sí, ¿sabes? claro, el reto, ¿no? Como Sí, la cuando está uno más joven tiene ideas bien locas, ¿no? Pero claro sí que sí, doc. fue eso. Muy bien. Y termina odontología, luego le gustaba cirugía maxilofacial o se le gustaba alguna otra especialidad. Fíjate que precisamente a raíz de ese gusto por la medicina, Okey, definitivamente yo desde un inicio, y no te puedo decir que desde el primer semestre, pero cuando yo descubro que existe cirugía maxilofacial, y esto pasa más o menos al cuarto semestre que yo descubro que existe, okey, es lo primero que me llama la atención como mi objetivo, como mi sueño, como algo que quiero hacer después de la carrera. Debido a que, bueno, tenía tintes de adiestramiento médico, todo esto, entonces, pues sí, se puede decir que desde un inicio no me llamó otra especialidad más que cirugía maxilofacial debido al gusto inicial por la por la medicina. medicina, ¿no? Okey, doc. ¿Y cómo fue el cambio? Por ejemplo, pues bueno, venía usted acostumbrado a un trabajo al sillón dental, el cambio de algo clínico, como una clínica dental, a algo hospitalario, ¿cómo fue? Bueno, realmente el cambio fue brutal, esa es la palabra, muy fuerte fue el cambio, porque en temas, pues, de la especialidad, yo siempre he hecho la analogía que el médico, pues, pasa por el internado, ¿no? Sí, Y luego, bueno, el preinternado, el internado, y si va a entrar a una especialidad, pues, ya tiene el campo clínico, el movimiento hospitalario, y no se le hace ese cambio tan drástico, como bien lo dijiste ahorita, de estar en un sillón dental atendiendo pacientes de otra manera, claro. diferente, obviamente, y entrar al campo, a este campo clínico hospitalario es sumamente, diferente. Y eso fue pesado, fue un cambio que en un inicio te agarra como, pues, no sé cómo decirlo, fuera de Sí. lugar, no te hallas, es algo nuevo para ti, te cuesta mucho trabajo esa adaptación. Pero bueno, yo creo que el ser humano pues tiene esa capacidad de adaptación, ¿no? De adaptarse a situaciones nuevas y fue lo que nos pasa, ¿no? Claro. En el cambio al tema de la residencia. Usted la especialidad, tengo entendido, la estudia aquí en Guadalajara. Sí, 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 aquí en el Hospital Civil Nuevo, después de 3 intentos. Okey, Sí, sí, yo no entro a la primera, yo hago 2 intentos, no soy favorecido en esos 2 intentos, hasta el tercero, okey, pues yo creo que la voluntad de Dios también ahí, claro. entró y creo que nos dio la oportunidad de entrar. De poder ejercer, pues, Así esta es. especialidad. Y dentro de la especialidad, doc, ¿qué es lo que
lo que hace que nuestros pacientitos puedan entender un poco más la cirugía maxilofacial. Bueno, la cirugía maxilofacial más que nada se encarga de ver la parte de lo que es la cara completa y parte del cuello. Ahorita voy a especificar por qué algunas partes del cuello. Y más que nada es la parte médica y quirúrgica de cualquier patología o padecimiento que se encuentre en tejidos blandos o tejidos duros de esta región. Claro. También vemos la parte estética de lo que es la economía facial Okey. y y obviamente la cavidad oral, procedimientos quirúrgicos, tanto como médicos también, de diagnóstico y tratamientos quirúrgicos. Okey, doc. Y de su experiencia, por ejemplo, me ha tocado ver casos, de cirugía ortognática en donde los cambios son bastante favorecidos para el paciente, y son cambios que ellos es difícil planteárselo a un paciente, ¿no? Ese tipo de cirugías. Sí, de hecho, creo que es un reto, más que sea difícil, es un reto por varias situaciones. Número uno, eh, hay diferentes maneras en las que un paciente llega a tu consulta. Hay Claro. veces que ya llega informado, que son los casos donde te cuesta menos trabajo ese reto Sí, de hacerle ver al paciente su necesidad quirúrgica, pero viene el paciente que no tiene idea de lo que necesita o el tipo de procedimiento que se requiere, y es ahí cuando en verdad pasa lo que dices, es complicado hablar de esto con el paciente, porque al final de cuentas el paciente puede sentir muchas cosas. Tú sabes que un paciente, eh, pues, cada paciente son diferentes y son vulnerables de diferente manera. Entonces, claro. hay pacientes que si tú le dices, ah, mira, lo que pasa es que hay una disarmonía en tu cara y entonces puede sentir ofendido, Sí, ya le dijiste, ya sintió que le dijiste que está deforme sí, sí, sí. y pueden pasar estas situaciones y en pacientes que puedan tomarlo bien, pero en general creo que cuando un paciente no llega informado o no llega referido de alguien que ya le comentó la necesidad quirúrgica de esta naturaleza, es más complicado, es muy complicado, entonces debemos tener mucho tacto al Claro. hablar de ese tipo de procedimientos. Okey, doc. Dentro de esta especialidad, ¿cuáles han sido los retos más grandes que ha tenido? Bueno, creo que la cirugía ortognática, ahora conocida como cirugía ortofacial, creo que es uno de ellos Okey. y nunca va a dejar de serlo el trauma facial, porque el Mm, trauma facial es impredecible, sí, no es como vienen los libros, ¿sabes? En los libros vienen el trazo aquí, el trazo acá y se llama así la fractura. Y ya en la realidad, pues la verdad sí, hay situaciones que están fuera de lo que está descrito en el libro. Y entonces cada cirugía de trauma facial, pues es un reto al final de cuentas. Entonces, yo creo que el tema de cirugía ortofacial y trauma facial, pues son los que siempre llevan ese plus de que tienes que ponerle mucha pasión, ¿no? claro. Porque digo a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, pero creo que particularmente en esos 2 áreas hay que ponerle mucha pasión. Sí, porque es parte de devolver la función que tenía antes y hacerlo estético. Exacto, O sea, no nada más es, pues, funciona, digo, claro. que es lo ideal, dices, pues, es que ya está funcionando, pero Ya mastica. Ajá. exacto, No, pero claro. darle armonía a todo Exactamente, lo que es la cara. exactamente. ¿Alguna anécdota, doc, que haya tenido o algo que quiera platicar a los pacientitos? Eh, bueno, en cuanto a anécdotas, sí, te puedo hablar de algunas que tienen una constante, un común denominador. Ujú, Y es cómo te llega el paciente de trauma, por ejemplo, te puedo hablar okey, de trauma, es un paciente que muy desesperado, ¿sí? Estoy hablando de traumatismos importantes, ¿no? claro, Normalmente son automovilísticos o de sí, moto y pues son pacientes que llegan muy desesperados con una necesidad grande de que sean curados, por decirlo de alguna manera. Creo que la anécdota más bonita es el agradecimiento después del procedimiento y el resultado que se da después de 2, 3 meses después de ese evento. Y
en particular es por algo que lo siento como un área de la cirugía maxilofacial, creo que de las más bonitas, porque el paciente entiende lo que se realizó, entiende de la complejidad, entiende de lo del significado que es estar bien, pasar por un evento donde no estás bien Claro, y después lograr estar bien de nuevo, ¿sabes? Es eso que todos los pacientes del área de trauma facial, pues terminan muy agradecidos y eso, creo que eso es lo que más me impacta de todo. Obviamente, como anécdota, pues así te puedo hablar de muchísimas claro, situaciones muy fuertes, ¿no? sí, Pero creo que todo recae y cae en lo mismo. Trabajas con pasión y se nota porque el paciente al final de cuentas, como dices tú, sí funciona, pero también le devuelves esa armonía que pues ya tenía, sea mujer, sea hombre, sea niño, claro. ¿no? Y por último, ahorita que mencioné, creo que fracturas en niños. Creo que es lo Okey, que sí, más es impacta. claro, Fractura en niños, te estoy hablando 10, 11, a veces más chicos. Pues obviamente impacta porque pues tienes el contacto con la mamá, que es la que más sufre, pues el papá, los familiares, y uno, ¿no? Pues sí, también, tienes que también, estar. no, o sea, sí tienes que estar entero, pero definitivamente también te llegas a quebrar un poquito con ese Claro. tipo de pacientes. Claro, y siento yo que es lo que les va dando ese carácter a la especialidad y te va dando esa, pues, esa visión que, bueno, usted no es el mismo de hace 1 año, 2 años, 4 años, va madurando en su perspectiva y esas situaciones lo hacen ver un poquito más allá de lo que está, pues, ¿no? Así es, Ezra. Creo que, no sé, me gustaría compartirte una anécdota. Recuerdo, nosotros rotamos en el servicio de medicina interna Okey, y retomando un poquito el tema del cambio, ¿no? sí, El ámbito odontológico al ámbito ya como de la especialidad en hospital. Yo recuerdo que estando en medicina interna, pues te dividen en grupos con los mismos residentes de medicina interna y tienes a tu cargo ciertos pacientes con enfermedades obviamente sistémicas y importantes, ¿no? Y recuerdo cuando yo estaba haciéndole la historia clínica a un paciente joven, honestamente no recuerdo la enfermedad precisa, pero por ahí creo que estaba enfermo del hígado, del riñón, por ahí. El caso es que me acuerdo que al día siguiente me dicen, ya se murió. okey, Yo platiqué con él y pues llenando la historia y él así, pues digo, en su cama platicando y me hacía comentarios de tengo miedo de morir. okey. Obviamente, de entrada, esos comentarios a ti que no vienes, o sea, Sí, tú vienes de ver bocas, ¿no? Y, pues, claro. no, pues, digo, no se te muere alguien de Sí, sí, sí. entonces, de entrada que te digan eso te impacta, y luego saber que al día siguiente se muere, es eso que creo que en un inicio te quiebra por completo, pero eso es lo que empieza a forjar el carácter para poder dar un servicio en situaciones extremas, muchas veces. Claro. Entonces, digo, te quise comentar la anécdota porque sí son cosas que te van forjando, no te quitan el corazón, ¿no? No te lo hacen Sí, de piedra, pero sí te ayudan a controlar las emociones. claro, y en Eso es lo el importante. ámbito hospitalario que vivió 4 años en donde, pues, estuvo rotando en diferentes servicios y se fue formando con cada servicio que era diferente, medicina Así es. interna, anestesiología general, Anestesiología, así es. ya después Urgencias, urgencias, otorrino, okey, neurocirugía, así es. y bueno, se va ya a traumatología. Eh, ¿Cómo fue la experiencia en trauma? O ya ahí ya venía un poquito ya Ya rotas en el hospital en Ciudad de México, sí, a mí me tocó rotar en ese hospital que se llama Magdalena de las Salinas, ujú, es el hospital de trauma. okey, Pues sí, ya de R3, o sea, ya llevas 2 años y empiezas el tercero muy bien, y te toca rotar, obviamente ya viste muchas cosas. claro,
Y bueno, en ese hospital, pues es eso, puro trauma, y llega de todo, del que se cayó del segundo piso de cara y está vivo, hasta el que le dieron un balazo, ¿no? Claro. Entonces, ya ves de todo, son situaciones impactantes, pero vuelvo a lo mismo, pues son cosas que en un inicio te logran como congelarte, pero obviamente conforme vas viendo y sabes que tienes que hacerlo y sabes que lo vas viendo con otros ojos, Claro, te van ¿no? preparando para poder llegar a ese hospital y poder operar ese tipo de Así es, pacientes. así es. Muy bien. Sale de la especialidad, Doc, ¿qué sensación tiene? Ya no es lo mismo, ya es su casa, 4 años, pues, son sus compañeros, su equipo. Sale, ¿cómo es la vida después de la especialidad? Yo creo que como todos salimos de cuando estudiamos algo, obviamente Claro. salimos con miedo a 2 cosas. La primera es que te sientes muy inseguro, eso creo que es normal. Mm, Sientes mucha inseguridad de, pues igual de tus manos, ¿no? Porque cuando vas en la especialidad, pues te apoyas de mucha gente y sales y te sientes solo. Entonces, te da miedo. Y por otra parte, el miedo a que habrá o no trabajo, ¿sabes? claro. Digo, todo Insisto, el pensamiento, como sale todos de incluso de la misma carrera. sí. Entonces, creo que esas fueron las principales emociones al salir, pero ninguna empañando a la más importante, que era la felicidad con la que salí. La verdad me sentía muy contento, sentía que, pues, se había logrado lo que a veces parecía que no se iba a terminar, pero esa satisfacción creo que ninguna de las otras emociones la empañaron. Eso fue lo primordial, eso fue lo que rebasaba y lo que obviamente impulsó a que, pues ya sabes, esforzarte para poner tu consultorio, esforzarte Claro. para ahorrar para poder comprar instrumental, ahorrar para comprar equipo. Yo creo que esa emoción del orgullo, de la felicidad, creo que fue la que impulsó y me apoyó, pero así salimos de la especialidad. Claro, el decir, bueno, todo lo que estoy forjando ahorita y pues todo lo que es ahorita, Doc, pues fueron años de estudio, esos viernes o sábados de vente, vamos al fútbol, vente, vamos a comer. Bueno, tengo que dedicarme a estudiar, tengo que quedarse en el hospital y tengo que seguir adelante con esto. Así de ser. Muy bien, Doc. Parte de la docencia, bueno, ya hablamos de especialidad. Yo, pues, lo conozco, fue mi docente, la verdad, con filosofías muy distintas a todos mis docentes, algo muy de aquí se viene a estudiar, aquí no venimos a otra cosa más que aprender y a seguir adelante. Esa parte de la docencia, Doc, ¿cómo fue que le interesó? ¿Cómo fue que nació? Creo que, la academia siento que siempre me ha gustado. Okey, Y obviamente, cuando uno sale de la especialidad, pues vas buscando caminos, sí, ¿no? El camino obviamente pues, el laboral, el poder donde trabajar, eh, pero también veo esa posibilidad de ejercer como docente. Y obviamente en un inicio comienzo en una universidad, ¿no? Privada, y de ahí que se me abre la puerta para dar clases en la Universidad de Guadalajara. okey, Pues obviamente cuando se me abre esa oportunidad yo no la rechazo porque, pues aunque nunca había sido docente como tal, pues yo siempre para mí son oportunidades, ¿no? Oportunidades que no, a mí no me gusta desaprovechar las oportunidades, las tomo. Y de ahí que se vino, ¿no? La oportunidad de trabajar en la Universidad Cuauhtémoc, claro. ¿no? Y pues, ¿qué te digo? Fui experimentando que sí era un gusto dar clases, enseñar, aunque bueno, como dijiste, no era yo el mismo cuando empiezo la especialidad que cuando salgo. Entonces, también de docente, pues traigo una escuela, ¿sabes? Traigo una escuela donde procuro, pues, ser lo más, mm, sensato posible,
sin caer en situaciones extremas, pero que sí el alumno se dé cuenta prácticamente que está en una situación, en una carrera, pues, donde depende la salud Claro, del paciente, depende de sus manos, depende de su conocimiento, depende de muchas cosas de su preparación. Entonces, no lo tomo a la ligera. Y es por eso que tengo esos rasgos, ¿no? De rigidez, de ser estricto, etcétera. Pero bueno, creo que, tengo alumnos que que también muy agradecidos y los quiero mucho, ¿no? claro. De igual manera, Ezra, aprovecho para decir esa evolución que has tenido y que Ah, da muchas gusto gracias. ver que en su momento fue alumno y Sí, ahorita ya tiene hasta su podcast, ¿no? muchas Eso está gracias. padre saberlo, ¿no? Pero sí, sí, ese fue como el camino hacia la docencia. Muy bien. Y bueno, algo importante que siento yo es, ahora sí que en el hospital ustedes están en el campo de batalla, ¿no? Y viene alguien del campo de batalla y cómo quieres que te trates si acabo de venir de algo muy fuerte, algo que me está marcando la vida y yo estoy viendo que no estás haciendo algo que eso evolucionó, algo muy malo del hospital, ¿no? Entonces, algún consejo que le puede dar a nuestros alumnos que nos están viendo, que apenas están, ese alumno de segundo, tercero semestre que dice, oye, quisiera ser cirujano maxilofacial, o bueno, me gusta la carrera de odontología, algún consejo que les pueda dar. Sí, bueno, sí, esto se lo dije a mis alumnos muchísimas veces, ¿no? Creo que primero que entiendan dónde están parados. Es una carrera muy bonita, pero con mucha responsabilidad, donde el efecto de el impacto que hay sobre los pacientes se cosecha en el aula o en las clínicas. Entonces, creo que deben entender eso. Entendiendo eso, no se les va a pasar leer cuando vayan a exponer, no se les va a pasar estudiar cuando tengan examen, no se les va a pasar tener todo el instrumental que les pide el profesor, Claro. porque creo que de la disciplina es de donde sale, pues ahora sí que el compromiso y la responsabilidad que se tiene con los pacientes. Entonces, mi recomendación es que si escogieron odontología es porque les gusta. No necesariamente les tiene que gustar la cirugía. Si te gusta la ortodoncia, pues sé el mejor ortodoncista, ponte a leer, etcétera. Pero eso es que le echen ganas, que estudien, que hay tiempo para todo, para estudiar, para jugar, para echar, ¿no? Ese desmadre, Claro, pero que si están en la escuela entiendan que es con un objetivo, ¿no? sí. Muy bien, Doc. Y pues bueno, ya para casi cerrar el programa, algún pasatiempo que usted tenga, ¿cómo le hace para relajarse de tanto estrés de una cirugía, de poner tanta atención en una reconstrucción facial? ¿Cómo se relaja el doctor Daniel? Fíjate que ya llevo un tiempo que encontré en el box Ok, ese desestrés. muy bien. Conforme ha pasado el tiempo, pues obviamente me he metido más, incluso soy parte de un equipo de Ok, boxeadores profesionales. ok, Doc. De hecho, no sé si pueda mandar un Por saludo supuesto, Doc. a Adelante. Carlos Mendoza y a todo su equipo de boxeadores, que ahí estamos pues apoyándolos también, porque aparte de que me gusta el box, pues son excelentes personas y tienen un objetivo y se empeñan y ahí estoy cuando están entrenando y ponen todo. eh, y ahí me desestreso, ahí suelto toda la la carga Claro. de estrés que se logra tener, y créeme que funciona Sí, bastante pues bastante bien. es un deporte como yo le digo, como muy parecido al ajedrez, ¿no? Hay que Sí, leer mucho el movimiento, sí, disciplina y ser paciente, porque es igual que la cirugía, ¿no? Lo impulsivo no te va a llevar a nada. exacto. Hay que ser paciente y dejar que poco a poco fluya. E improvisar cuando exacto, Exacto, exactamente, exacto. así es el box, y ahí ese es mi pasatiempo favorito,
Muy bien. Pues excelente, Doc. Le agradezco mucho que haya venido aquí a nuestro programa, su programa, Gracias. La gracias. ciencia detrás de su sonrisa. Y bueno, invitarlos a todos a que se suscriban y dejen sus comentarios. Doctor Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y redes sociales que tenga para poderlos invitar también a Sí, los sí, doctores. es dr.daniel Paredes. Ok, Estamos en Facebook, en Instagram, ahí por si gustan darle excelente. like. Muchísimas gracias, Doc. Pues bueno, les agradezco.